ira. La ira. Y usted dice, pero quizá usted pensaría, pero ¿y qué tiene que ver la ira con las manos derramadoras de sangre inocente? Usted lo va a entender, porque el mismo Jesucristo lo aclaró. Pero ahora vamos a empezar por lo primero. En esta noche vamos a estar hablando de la ira. La ira que tiene mucho que ver con esa tercera cosa que habla la palabra del Señor en Proverbios 6, del 16 al 19. Donde él dice claramente que hay 6 cosas que él abomina y aún 7 aborrece. Y la tercera son las manos derramadoras de sangre. Ahí está, las manos derramadoras de sangre. La tercera cosa que Dios aborrece. Y a lo mejor usted diga, bueno, pero yo estoy bien, hasta ahí, check, voy bien, porque yo no mato a nadie. Yo no he derramado la mano de nadie. Ok, espérese hasta el final, ¿verdad? Manos derramadoras de sangre inocente. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Las manos derramadoras de sangre inocente, que se traduce como ira. Y la ira, que es una de las cosas que usted y yo también experimentamos o hemos experimentado en un momento dado cuando estamos teniendo esa lucha interna, esa guerra espiritual que dice la Biblia que todos nosotros experimentamos. Vaya conmigo a su Biblia, al Salmo 37, 8. Salmos 37, 8. Y vamos a entender ese asunto de sangre inocente, de manos derramadoras de sangre inocente. Vamos a ver qué es lo que eso significa. Gloria a Dios. El que lo tenga primero que diga amén. Aleluya. Gracias, mi amado. Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El varón leyó al 18 también. Gracias por expandir el contexto. Pero estamos viendo acá en el libro de los Salmos una porción que no hace una recomendación, sino que nos está dando una instrucción. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y en ese contexto, excitarse, ¿qué significa? Excitarse significa como permitir que tus emociones te lleven a hacer lo malo. Que tu pensamiento te lleve a hacer lo malo. Que tu entendimiento te lleve a hacer lo malo. Simplificándolo, que la naturaleza nos lleve a hacer lo malo. Perder el control. Eso es lo que en ese contexto significa la palabra excitar o no te excites. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué tiene eso entonces que ver con la porción bíblica de Proverbios 6, 17, donde habla de las manos derramadoras de sangre inocente? Vamos a entender lo que es primeramente sangre inocente, porque manos derramadoras, todo el mundo sabe lo que es eso, ¿verdad? Son manos que hacen las cosas en exceso o que hacen el mal en exceso, manos derramadoras en este contexto. Pero sangre inocente, aclaro, no es que sea libre de pecado, sino de un crimen digno de muerte. Pregunta, ¿era Abel digno de muerte? Como que no está seguro, varón. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Ok, nadie dice que no y nadie dice que sí. Que no.
Adán no era, Abel no era digno de muerte. Y es correcto, Abel no era digno de muerte. Pero fue muerto. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Por las manos derramadoras de sangre inocente que estaban en la persona de su hermano Caín. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a Caín? Para que entendamos el término manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué fue lo que llevó a Caín a hacer eso? A matar a su propio hermano. Todo eso. Ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Pero ¿qué fue lo que lo hizo materializar? Porque usted puede sentir celo, puede sentir envidia y todo eso y no accionar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que lo llevó a accionar, a cometer ese acto? Fue la ira. Exactamente, fue más allá. Entonces, cuando hablamos, cuando habla la palabra de manos derramadoras de sangre, no se está refiriendo sencillamente el que comete un asesinato, el que hace un robo y en el medio del robo se vio acosado y ¡pum! Y le dio un tiro y mató a la víctima. No es solamente ese y no es eso solamente. Manos derramadoras de sangre inocente es todo aquel que movido por su ira se excita, trasciende. Para un Carlos tiene que ayudarme. No, que lo veo muy callado. Para que vaya poniendo atención. Que trasciende. ¿Me entiende? ¿Producto de qué? De la ira. La ira es traicionera. Entonces, cuando la Biblia habla de las 6 cosas que Jehová aborrece en ese contexto bíblico y habla de esa tercera cosa refiriéndose a las manos derramadoras de sangre inocente, ¿de qué está hablando? De la ira. Está hablando de lo que produce, derramadora, de lo que produce esta acción. El ladrón, quizás usted me dirá, no mata por ira. No, pero la ira, hay algo que alimenta la ira, que es lo que lo lleva a hacer eso. El que tiene un problema, ¿cómo se llama acá en Estados Unidos? Le dicen rage, traffic rage, de gente que se ponen en la calle, que se le cruzó uno por adelante y ya se fue el fin del mundo y ahí, a donde le encuentre, ya se lo lleva. ¿Sí? Se llena de ira. Porque producto de algo que sucedió que a él no le agradó. ¿Qué me deja saber eso a mí? Que la ira está en mí. ¿Sí? Porque de hecho dice la Biblia, es uno de los frutos de la carne, de la naturaleza humana. Está ahí en la naturaleza humana. Entonces, la ira es la que provoca que se derrame la sangre. Manos llenas de ira. Manos llenas de ira. Y la ira que se traduce entonces en calor, en furia, en rabia, en cólera, que son los significados de la palabra griega gemá o yemá. Eso es lo que significa calor. Entraron en calor, dice allá en mi país, cuando hay 2 tigres que se matan en la calle. ¿Y qué pasó con entraron en calor y se dieron más tiros? Así dicen. Entraron en calor, entraron en ira, furia, rabia, cólera, ira. Es algo que está en la naturaleza humana suya y en la mía también, la naturaleza humana. Bendito Dios. Yo quiero que entendamos en esta noche la diferencia entre la ira y el enojo. No podemos confundir la ira con el enojo. Una cosa es el enojo y otra cosa es la ira. Aunque ciertamente hay contextos bíblicos que los unen, pero también vemos que hay contextos bíblicos en que los separa y se refiere a una cosa separado o diferente de la otra. La ira y el enojo son 2 cosas diferentes. Y tienen consecuencias diferentes también. Y eso es lo que vamos a entender en esta noche. Quiero saber si hay alguna pregunta.
qué están tan serios? No, pero la semana pasada estábamos hablando de la lengua, que es más fuerte, y entonces ahora, ¿y qué fue? Dios. Ira y enojo son dos cosas diferentes con consecuencias diferentes. La ira es violencia desenfrenada. El enojo es un sentimiento de inconformidad. Por eso usted escucha el texto bíblico que dice, airaos, pero no pequéis. La ira como tal no es un pecado. O bien sea, la Biblia, hay mucha gente que dice, la Biblia permite, está bien que tú te aires, porque la Biblia dice, airao, pero no pequéis. Mire, mi hermano, en el momento en que usted se airó en su corazón y usted comenzó a concebir pensamientos impuros, sus manos están derramando sangre. Usted no tiene que darle un tiro a una persona, darle con un palo, una piedra o algo a una persona para hacerle daño. Si ya usted lo pensó, usted está derramando sangre hace rato. Porque hay ira en su corazón. Y esa ira es alimentada ¿por qué? Por el enojo. ¿Ya ve la diferencia de la ira y el enojo? Ira es violencia desenfrenada y enojo es sentimiento de inconformidad. El enojo es un sentimiento del alma. Usted, algo que usted siente, usted se enoja y pasó un día, 2 días, 3 meses, 6, qué sé yo, y ya pasó. Pero la ira es algo que se alberga en el corazón. Es algo que está ahí y que se alimenta constantemente ¿de qué? Del enojo. Y cuando se enoja, siente ira, y esa ira entonces es lo que te hace derramar sangre inocente. Ese es en un contexto, porque hablar de manos derramadoras de sangre también se refiere a cometer el homicidio físico, el matar a una persona, claro está. Y en aquel tiempo eso se hacía. De hecho, una de las razones por la cual David no pudo construir templo para el Señor era ¿por qué? Porque había derramado mucha sangre. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Pero en un contexto de guerra, David era rey, era un hombre que tenía una responsabilidad de un pueblo al que tenía que proteger, se enfrentaba constantemente a diferentes pueblos, habían situaciones, habían contiendas, habían altercados, había muerte, había derramado mucha sangre. Pero en este contexto estamos hablando de la ira en el corazón que provoca el resto de todas las cosas. Nadie un día se para y se levanta en contra de una persona porque ese día se levantó de mal humor. No. Había algo que ha venido alimentando ya eso que ocasionó en la persona ese sentimiento, ese deseo de hacer eso que cometió y que fue alimentado por el enojo. Entonces el enojo es antes de la ira. Pero hay gente que el enojo le da con ira, que en un momento se enojan, pero en ese momento la ira llega y ya usted sabe, la tercera guerra mundial. Y ahí hay muertos, y ahí hay golpes, palos, piedra, tiro, de todo en ese momento. ¿Alguna pregunta de este mundo? ¿Y qué? Pero Dios mío. Carlos, di algo. Es al revés. No, no,
Es al revés, porque vamos para allá, para esa misma porción bíblica vamos. Es para allá. Vamos para allá. El enojo tiene obligatoriamente que ser primero que la ira. ¿Por qué? Porque yo no me puedo airar en contra tuya si primero no hay una situación entre nosotros que me haga sentir mal. O el mismo diablo que se me meta. ¿Me entienden? En contra de una persona o de algo, de una situación. Tiene que haber un enojo. El enojo alimenta la ira. El enojo es algo del alma, es algo, es un sentimiento, pues. Lo vamos a ver. Tú vas a entender más adelante cuando lleguemos a la porción de Mateo. Es un sentimiento que alimenta lo que hay en el corazón. Por eso dice que el fruto de la carne es la ira, que se manifiesta a través de enojo. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, iras, y por ahí arranca, ¿verdad? No soy todavía carnales. Entonces, eso es lo que sucede. Pero vamos a llegar a ese punto de lo que habló Jesús en un momento. Nadie se puede airar si primeramente no hay un enojo. Porque para tú airarte tiene que suceder, tiene que haber algo, es un sentimiento, tiene que haber algo que alimente tú sabes, tu interior, que alimente una situación, una palabra maldicha, una inconformidad, una incomodidad, algo. Y en nuestro país, y tú lo sabes, se va mucho la energía eléctrica. Oh, sí, es un privilegio, sí, es un privilegio. Carlos es cubano, yo soy dominicano. Yo no sé si es tu experiencia, pero mi experiencia, yo de jovencito, cuando se iba la energía eléctrica, yo estaba buscando el sueño, pero estaba incómodo. Sí, el calor. Y no encontraba con qué soplarme. Y el calor y de repente, abre la ventana. ¿Qué tal? Y uno comienza a abrir la ventana, pero ¿qué pasa? Que al abrir la ventana, con eso vienen otras cosas. Porque entonces ya uno, lo menos que uno comienza a oír es un... Y entonces usted comienza a escuchar, yo no sé a usted, pero yo voy a hablar por mí, ¿verdad? En el oído. Y yo comenzaba así. Llegó un momento ya en que ya yo cogía lo que sea para tirarlo, para lo que sea. Moquito del pi. ¿Sí entiende? Porque había una incomodidad. Y esa incomodidad despertó ira en mí que me hizo reaccionar de esa manera. Entonces, eso es lo que sucede. Hay que entender la palabra enojo en el contexto original, en el idioma original, para que veamos de dónde sale, cómo se empleó y cómo se usó. Por eso es que te lo digo. Pero ira y enojo son ciertamente dos cosas diferentes. Deja la ira y desecha. Deja una cosa y desecha la otra. Deja una cosa y desecha la otra. ¿Por qué? Porque la ira, el enojo alimenta la ira. Cuando dice deja la ira, está hablando de alguien que ya está airado, que ya tiene eso, que ya, por la razón que sea, ya está ahí. Y desecha el enojo. ¿Para qué? Para que no te excites en manera alguna. Ira es violencia desenfrenada, enojo es sentimiento de inconformidad. La Biblia habla de la ira de Dios, no habla del enojo de Dios, habla de la ira de Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando la ira de Dios se manifiesta? Dios se manifiesta su poder, Él comienza y ¿qué no hizo Dios con el pueblo de Israel? ¿Verdad? No necesariamente por ira, pero como, vamos a decirlo así, disciplina, para llevarlos a donde Él lo quería llevar. Pero ciertamente, yo no sé usted, pero se está esperando la ira de Dios. ¿Cuántos saben que la ira de Dios llega para esta tierra? Y eso no es que diga que usted piense o se imagine, eso es que viene la ira de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está alimentando la ira de Dios? El pecado. Y cuando nosotros pecamos, ¿qué estamos haciendo? No. Estamos en desobediencia. Pecado de desobediencia, ¿verdad? Ok, usted como padre, y no que esté comparando a ningún padre con Dios, pero usted como padre le dice a su niño, no haga eso.
Y el niño va. La segunda vez dice, no haga eso. Y a veces algunos hasta la tercera vez, yo te dije que ya no haga eso. Pero ya viene, ya se está alimentando, ¿me está entendiendo? Ya se está alimentando. Ya la cuarta vez que viene, ya no le dice nada a Tabaná. ¡Pam! Y después le dice, te dije que no haga eso. Sí, ¿se da cuenta? En mi caso, yo era necio, muy necio. Si usted cree que su niño es necio, tu niño no es necio, un alma de Dios. Yo era bien necio. Y mi mamá es una persona de mucha calma. El que la conoce sabe, una persona de mucha calma. Pero mi papá era explosivo. No se le podía hablar mucho, ni podía, había que estar tranquilo al lado de él. Y yo para estar tranquilo, él tenía que estar ahí. Ahora, de que él se paraba, ya. Pero cuando él venía y airado, la Tabaná venía, estate tranquilo. Y ya. Pero cuando venía mi mamá, después de mucho, tú sabes, estate tranquilo, mira, por aquí, se lo voy a decir a tu papá, y esto y lo otro. Pero cuando ella agarraba la correa, había que despegármela, porque no tenía desconectadera, era chuan, 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 chuan. Y yo veía como apretaba los dientes así, porque era que se iba llenando de ira. ¿Se da cuenta que el concepto ira es tan amplio y tiene tantas aplicaciones en la vida del ser humano, y a veces lo estamos padeciendo y ni cuenta nos damos? ¿Se da cuenta? Porque con nuestros hijos pasa, con nuestro compañero de trabajo pasa. Hazme el favor, pásame eso. Toma. Eso es enojo, eso no es enojo, eso es ira. Pero ese compañero ya le ha pedido 10 veces que le pase lo mismo. Uno es ser humano, el ser humano, somos seres humanos. No estoy justificando nada, ¿verdad? Pero somos seres humanos. Pero es así. Entonces, es algo que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice la Biblia que Dios abomina las manos que por medio de la ira derraman sangre. Conectando los puntos. Gloria a Dios. La ira de Dios, ¿sabe cómo se define? Como la justa indignación. Dios indigna. Y con justicia. Vamos a la Biblia, a ver qué dice la Biblia en Romanos 2:5. Bendito Jesús. Mi alma te alaba, Jehová. Romanos capítulo 2 y verso 5. Aleluya. Mire cómo dice. Y me gusta porque hasta dice la razón. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ¿el qué? Ira para el día de qué? De la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿A quién le gusta estar en un juicio? A nadie, pero es justo. El de Dios es justo. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué está alimentada esa ira? Por el corazón duro, la dureza de corazón. Y en ese contexto, ¿a qué se refiere la dureza de corazón? A la desobediencia. ¿Verdad que sí? ¿Y qué ha estado Dios tratando con la humanidad por tanto tiempo? Arrepiéntanse, acérquense, entréguenme su corazón, apártense del mal, pero una y otra vez y una y otra vez. Aquí te dice, mira, por la dureza de tu corazón ya eso es lo que viene. ¿Sí entiende? Estas son cosas que se van acumulando. Se van acumulando y usted va a entender un poco más adelante por qué la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Lo va a entender. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? No, Dios acepta, te perdona, claro que sí, si usted se arrepiente y usted, eso es lo que dice
Primera de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué dice? Se humillar y ¿qué más? Y que, ajá. Cuando esas tres cosas pasen, después, no es antes. ¿Por qué el Señor dice eso? El Señor dice eso porque el mismo Señor dice, un corazón contrito y humillado no lo voy a rechazar. Pero uno que no se humilla, ya lo rechacé. ¿Estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, a su pregunta, sí, claro que sí, porque Dios es fiel y justo. Y aunque nosotros hagamos lo que hagamos, mire, aunque dice la Biblia en Isaías, aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, Él lo convertirá blanco como la nieve. ¿Se da cuenta? Pero tiene que hacer exactamente. Porque ¿a qué fue que llamó Dios? Ese fue Isaías que lo dijo. ¿A qué llamó Dios a Isaías? A llamar al pueblo a qué? Arrepentimiento. ¿Entiende? Entonces, claro que sí, Dios lo hace. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Significa eso que no van a haber consecuencias? Sí van a haber consecuencias, porque en eso radica la justicia de Dios. Él te perdona, Él te ama, pero tus consecuencias están ahí. Y tú vas a tener que vivir con tus consecuencias. Ahora Él te da la fuerza para acarrear esas consecuencias. Eso es lo que sucede. Si tú no quieres hacer eso, entonces tú vas a tener que seguir viviendo con las consecuencias de tu culpa continuamente a la pregunta suya, ¿verdad? ¿Perdón? Amén. Dice la Biblia, al punto tuyo, que el rey David, hombre, conforme al corazón de Dios, predicamos acá el domingo. El rey David, hombre conforme al corazón de Dios. ¿Usted sabe lo que quiere decir hombre conforme al corazón? Mire, eso es fuerte. Que sea Dios que lo diga. Que lo diga yo, eso no importa. Pero que lo diga Dios, eso es fuerte. Y dice la Biblia que David pecó. Pero no cualquier cosita. Oiga bien, David pecó y se arrepintió. ¿Detuvo eso la consecuencia para ese hombre justo? No, hubo consecuencia. Hubo consecuencia. Ese se arrepintió, ese ayunó, ese hizo silicio, de todo hizo. Y Dios lo levantó porque él mismo dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Y se lo devolvió porque si no se lo hubiera devuelto, todos los salmos que se escribieron después no se hubieran escrito. Donde él alaba, donde él exhorta, donde él le da gracias a Dios, donde él se da cuenta. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento, porque hubo un entendimiento, porque, y esa es la solución a este problema que estamos hablando. Lo vamos a ver en detalle en unos minutos. Entonces, sí, Dios no perdona, Dios no restaura, pero esa consecuencia no te la quita, bueno, Dios, porque Él es soberano. Si Él quiere y Él dice, no, no hay culpa para ti, tranquilo, ¿verdad? No, no hay consecuencia. Si Él quiere. Pero aquí en la tierra, aquí en la tierra hay consecuencias. Gloria a Dios. Ahora, no toda ira es pecado. Escuche bien, no toda ira es pecado, lo que tú estabas diciendo ahorita. No toda ira es pecado. Pero ¿sabe qué? Es un camino seguro a la muerte del alma. ¿No estamos entendiendo? No toda ira es pecado, pero de que te lleva a la muerte espiritual te lleva. No toda ira es pecado. Y cuando yo digo no toda ira, me estoy refiriendo no al tipo de ira, porque ira es ira y punto. Estoy hablando de circunstancias. Estoy hablando de razones. Estoy hablando de lo que ocasiona. Porque hay un tipo de ira que entra dentro de la Biblia, en ese texto bíblico que nosotros estuvimos leyendo. Vamos a ir a Efesios capítulo 26.
Perdón, Efesios capítulo 4. Vaya en su Biblia conmigo a Efesios capítulo 4. Mi hermana Mercedes, Efesios capítulo 4. Y por favor, vamos a leer Efesios 4 del 26 y 27. Le quitaron el pedazo. Gloria a Dios. Efesios 4:26. Sí. Y el 27. Ni deis lugar al diablo. Ese 27, ese verso 27, mire, ese verso 27 tenemos nosotros que tenerlo en la mente entre ceja y ceja todo el tiempo. Ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, ni hagas una cosa ni hagas la otra. Cuídate de hacer esto y esto. Eso es lo que está diciendo. Cuídate de hacer esto y esto. Te dice, airaos. Si ya te airaste, te llenaste de ira, ok, porque ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero asegúrate que no peque. ¿Por qué será que hace esa observación? Asegúrate que no caigas en pecado. Porque airarse se materializa en un pecado. El que acumula enojo alcanza la ira, y la ira se manifiesta en una acción que lo que va a hacer es en contra de la misericordia, del favor, del amor de Dios. Vamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Por ira. Porque estamos airados. Un momento de el momento, como dicen por ahí, la gota que derramó la copa. En ese momento, ¡prá!, se derramó la copa y manos derramadoras de sangre. Eso es lo que la ira hace. Una gota que derramó la copa produce que se acabe todo, que se acabe el mundo, que haya muertes, que hayan que se separen de relaciones, que se rompan, que dañemos gente, que de todo produce eso. No toda ira es pecado, pero es camino seguro a la muerte. ¿Qué quiere decir esto en ese contexto? ¿Por qué estamos diciendo que no toda ira es pecado? Bueno, porque hay ciertamente un punto de la ira en el que hasta lo que todavía tú no has materializado el resultado de esa ira, tú no has materializado el pecado. Pero el concebirlo ya es pecado. El acumularlo ya está mal delante de Dios. Porque dice la palabra que nosotros podemos, enseña la Biblia que hay 4 maneras de pecar. ¿Cuáles son? Esto es Biblia 1:01. ¿Eh? Va por ahí, va por ahí. De palabra, de pensamiento, de obra y de omisión. 4 maneras en las que nosotros podemos fallarle a Dios. De palabra, de hecho, de obra o de omisión. Y usted dice, pero ¿y cómo que nos vamos a salvar? Bueno, la Biblia enseña claramente, si con trabajo se salva el justo. Imagínese, esto no es fácil, mi hermano. Por eso es que necesitamos llenarnos de ese amor de Dios, de ese Espíritu Santo que nos da la fuerza, que nos consuela para seguir adelante. Amén. No toda ira es pecado, pero es camino seguro a la muerte del alma. Airaos, pero no pequéis, ni deis oportunidad a Satanás para que entre a tu vida. ¿Por qué dice eso? Porque la ira es pecado si nosotros nos negamos a la paz y el perdón
Y lo que hacemos es que acumulamos ese rencor. Entonces se convierte en ira, enojo, como tú estás guardando enojo, como mi esposa. Yo lo digo porque ella lo testificó. Ella guardaba eso. Hasta que un día, ¡pum!, explotaba y todo el que estaba cerca se embarraba. No solamente eso, Carlos, se enferman. Y yo le voy a decir de testimonio, mi papá. Sí, es que me identifico mucho con lo que hemos hablado. Mi papá desarrolló enfermedades. Mi papá desarrolló una diabetes que empezó como diabetes emocional. ¿Usted sabe? ¿Tú has escuchado eso? Diabetes emocional. Emociones que te producen una deficiencia. Emociones. Se enferman. Por lo que tú quieras, pero enferman. Claro que sí. Entonces imagínate, enojo, sobre enojo, sobre enojo, sobre enojo. Un día, la hecatombe. Ay, santo. Amén. Por eso dice, la ira es pecado si negamos la paz y el perdón y guardamos rencor. Porque es que eso que tú vas acumulando poco a poco, te va llenando de todo menos lo que es de Dios. Entonces, un día hay una gota que derrama la copa. Y entonces ahí viene el derramamiento de sangre de justos. Eso es serio, mi amado. Eso es serio. Bendito Dios. Mira lo que dice Hebreos 12:4. ¿Qué dice Hebreos 12:4? Daniel, Hebreos 12:4. Gloria a Dios. Hebreos 12:4. Sí. Porque aún no has resistido hasta qué? Hasta la sangre, combatiendo con el pecado. El pecado se ha enseñoreado del ser humano, de la humanidad, a través de la desobediencia y ahora mora en nosotros. ¿Y qué es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos? Todo lo que le place a él. ¿Y qué es lo que le place a él? Todo lo que es opuesto a lo que le place a Dios. Entonces, el pecado en nosotros, y usted póngale el nombre que usted quiera, yo no voy a entrar en detalle con respecto a eso, pero el pecado en nosotros, porque para Dios pecado es pecado. ¿Sí entiende? Usted, y lo vamos a entender ahora un poco más adelante. Para Dios, pecado es pecado. Usted puede hacer una cosita así y no, para Dios es pecado. Usted puede ponerle, acabar con todo un pueblo, para Dios es pecado. Entonces, para Dios es pecado. Cuando nosotros vamos acumulando y acumulando y acumulando, entonces lo que hacemos es que estamos creando el escenario perfecto para que haya una explosión perfecta. Sigue diciendo Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Habla de hijo, habla de al que ama, pero también habla de azote y disciplina. Y eso es Dios, no soy yo. Yo también soy azotado, yo también soy disciplinado. Pero fuerte.
Amén. Vamos a ponerlo más entendible. Bueno, nosotros decimos, no sé si en Cuba, nosotros decimos, el que anda con cojo, al año anda cojeando. Yo digo al año, ¿verdad? Pero a veces hasta a la semana. Sí, el que anda con cojo, al rato cojea. Lo que dice la Biblia ahí. Por eso es que nos hace la advertencia, no solamente a que nosotros no nos airemos, pero tampoco asociarnos con personas iracundas, con personas cuyo corazón está lleno de ira. Pero es una advertencia hasta para uno mismo. No solamente por la muerte, por el daño que te pueden hacer a ti en lo personal. Y eso es la Biblia, eso no soy yo, ni tampoco estoy diciendo, mire, no se junte con aquel, ni nada. No estoy diciendo eso, mi hermano, aclaro. Estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender claramente lo que la palabra enseña. ¿Por qué nosotros estamos hablando de esto, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? ¿Porque hay alguien aquí que necesite eso? Sí, porque aquí hay alguien, usted y yo también lo necesitamos. Claro que sí, porque es para todos. Porque son cosas que nosotros, con las que nosotros batallamos. Son luchas internas que nosotros tenemos y que a veces no entendemos que están ahí. Y hay cosas que a veces vemos que tristemente no las podemos identificar. Entonces es necesario que a la luz de la palabra nosotros podamos entender estas cosas. ¿Sí me están entendiendo? Porque aparte de todo, dice la Biblia, son abominación a Jehová. Eso dice la Biblia. Y si yo no sé lo que es abominación a Jehová, entonces ¿cómo es que yo voy en aquel día a estar en su presencia? Si desconozco, ¿verdad? Gloria a Dios. La ira se vuelve pecado al permitir que se derrame sin restricción. Que la ira se derrame sin restricción. ¿Cuál fue el proverbio que tú leíste? 22. Mira lo que dice Proverbio 29:11. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Estamos aquí? El necio, el inmundo, el que no tiene a Dios en su corazón, y a veces muchos que lo tienen también, da rienda suelta a su ira. ¿Sabe lo que es darle rienda suelta a su ira? Es cuando una persona explota, que se ha llenado de cosas en su mente y en su corazón que ha venido acumulando ya por tiempo y en un momento dado y comienza a sacar todo lo que pasó 20 años atrás. Porque está airado, está lleno de ira. Y esa ira tiene un límite. ¿Y cuál es el límite de esa ira? Nuestro corazón. Si usted tiene un corazón pequeño, si lo tiene más grande, pues es el límite de la ira. Por eso la palabra dice claramente, airaos, pero no pequéis. Porque como decía mi hermano Belarmino en su pregunta, y si tú te llenas de ira en un momento diario, pero en un momento dado, pero tú reconoces eso, te va a la presencia de Dios y le entrega a Dios esa ira y deja que sea Dios que trabaje contigo. ¿Te perdona Dios? Sí, te perdona Dios. Pero te está dando la advertencia, te está diciendo claramente, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, la calma, la retiene, la paraliza. ¿Estamos aquí? Pero desde el principio, porque mira, era iracundo Moisés. Sí, Moisés era iracundo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender, que hay consecuencias para esto. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar y pedir a Dios que controle nuestra vida, que sea Él que a través de que nosotros nos llenemos. Y esta noche vamos a aprender cómo hacer eso. Seguimos adelante. Mire cómo dice el siguiente punto.
La ira es un pecado tan grave como el homicidio en sí mismo. Ahora sí me puede leer esa porción bíblica donde tú estabas leyendo ahorita, Carlos, en 1 de Juan, donde tú leíste. Vaya conmigo a la Biblia, 1 de Juan, capítulo 3. Bendito Jesús. 1 de Juan, capítulo 3. En el Éxodo vemos cuando Dios le entregó las tablas a Moisés. Y dice ese mandamiento número 6. ¿Qué dice? No matarás, no derramarás sangre, ¿verdad? Y eso es lo que los judíos, estos fariseos, saduceos y el resto de los feos entendían. Eso es lo que ellos entendían. Bueno, no podemos matar porque la ley dice que no podemos matar. Pero Jesús vino a darle cátedra, a enseñarle lo que verdaderamente Dios quiso enseñarle a su pueblo cuando le habló de esto. Mire cómo dice la palabra de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida, o sea, derramador de sangre inocente. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El 15. El 15. Sí. 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente con él. La ira es un pecado tan grave como el homicidio en sí mismo. El que acumula ira para en contra de un hermano, de un amigo, de un familiar, de un conocido, mire, de lo que sea, dice la Biblia que es igualito que derramar la sangre del justo. ¿Se da cuenta? Porque la ira es un pecado tan grave como el homicidio mismo. No lo ha cometido, pero te llenaste de ira. Hubo un caso recientemente en nuestro país de una persona envuelto en bebida alcohólica a altas horas de la noche, que se encontraron, no se conocían. Uno de ellos era un ex militar. 3 de la mañana llegan a un lugar comercial a comer en la calle, se paran ahí. Uno de ellos llega riéndose, sabrá Dios de qué, y el otro dice, se está burlando de mí. Se paró sin mediar palabras y le entró a golpes. Y en el piso todavía el militar preguntándole, pero ¿por qué tú me das? ¿Pero qué está pasando? Se llenó de enojo y comenzó a defenderse. Y el tipo le sigue dando, pero ¿qué pasó? ¿Que te está burlando de mí? ¿Que esto y que el otro? Se llenó de ira. Se pararon, fue a su carro, agarró un arma de fuego y salió a perseguirlo. Cuando la otra persona vio que lo que estaba sucediendo, se mandó a correr, pero estaba bajo los efectos del alcohol, no podía controlar sus pasos, se cansaba rápido, se escondió pensando que lo iba a perder. Bueno, pues el militar, hombre de experiencia, sabueso, que olfatea, que busca la huella, que sabe, fue directico a donde estaba escondiéndose la persona, y ahí lo acribilló. Y quedó grabado en cámara. ¿Por qué? Por la ira. ¿Usted se está dando cuenta? No lo había todavía asesinado, pero ya la ira que había en él lo llevó al vehículo a buscar un arma de fuego, a perseguirlo y últimamente a acribillarlo. Esa es la ira. ¿Y sabe quién hace eso? Satanás. Satanás hace eso. Así que por eso el mismo Jesús le dio una cátedra aquí diciéndole a estos saduceos, fariseos y todos los feos: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Eso es la ira. Preguntas.
Eso fue lo que explicamos más adelante. Hay una diferencia entre la ira del hombre y la ira de Dios. La ira de Dios se conoce, como explicamos anteriormente, como la justicia, como la justa indignación. La justa indignación. La ira del hombre es producto de una maldad que va acumulando, maldad que es producto de desobediencia, que va acumulando un enojo que luego se convierte en una ira que explota y por ahí ya usted sabe. Pero la ira de Dios se conoce como la justa indignación. La justa indignación es, póngase, no lo quiero ni decir porque soy feo, pero vamos nosotros a asumir el papel de Jesús en la cruz, muriendo por todos nosotros, siendo golpeado, escupido, clavado en una cruz, latigado, blasfemado, abofeteado. ¿Qué no le hicieron a Jesús? Y ver a toda esa gente ahí abajo burlándose de él. ¿Cómo usted cree que se sentía Jesús? Indignado. Señor, Padre, pero y por eso es que estoy yo muriendo. Pero míralo cómo me tratan, diría yo si fuera Jesús, porque no tengo esa capacidad, ¿verdad? Pero no, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando una persona no sabe lo que hace, tiene una, vamos a definirlo así, una gracia especial. No sabe que está pasando por un momento de ira. ¿Sí? Porque no tiene la capacidad emocional o espiritual para entender que está pasando por un momento de ira. Mucho menos sabe cómo manejar esa ira. Aquí lo vamos a aprender en esta noche. Ay, Jehová, ese reloj me traiciona. Bendito Jesús. Así que la ira de Dios es la justa indignación por la desobediencia de aquellos a quien Él creó y salvó. Es como que usted y yo entremos en un acuerdo y yo le diga a usted, Belarmino, mire, aquí está el dinero, aquí está el vehículo, aquí está el local, aquí están los papeles y aquí están los clientes. Vamos a trabajar. Y usted me engaña. Señor, reprenda al diablo. ¿Cómo usted cree que yo me voy a sentir? Estamos hablando en términos humanos, ¿verdad? No comparando una cosa con la otra. Esa es la justa indignación de Dios. Es como Dios diciendo, wow, después de todo esto, y mira cómo me pagan. ¿Sí? La justa indignación de Dios. Entonces nunca podemos nosotros comparar la ira del hombre con la ira de Dios, porque son dos cosas diferentes. Amén. Entonces entendamos eso, mis amados. La ira es un pecado tan grave como el homicidio en sí mismo. Ahora, ¿cómo podemos evitar la ira? ¿Cómo nosotros podemos lidiar con si ya reconozco, ¿verdad? Si ahora entiendo, ya entiendo por qué aquello, esto, lo otro. Hay un problema de ira. ¿Cómo yo puedo lidiar con eso? Primero, admitiendo tu falta de control, asumiendo el enojo como pecado. Tú tienes que reconocer que estás enojado y que le ha fallado a Dios. Tú tienes que reconocer que ese enojo ha producido en ti una ira que a Dios le desagrada, porque lo dice la Biblia, que es abominación a Jehová. Amén. Tú tienes que reconocer eso. Ese es el primer paso que tienes que dar. El segundo paso, para poder evitar la ira, tienes que ver a Dios en medio de la prueba. Tienes que ver a Dios en medio de esa situación. Tienes que ver a Dios obrando ante el trato injusto. Oye, ¿cómo estoy diciendo? Ante el trato injusto, te trataron con injusticia. Se hizo algo en tu contra. ¿Y ahora qué tú haces? ¿Te llena de ira, de odio y te queda así? No. Dice la Biblia claramente. Vamos a ir a Santiago y vamos a leer Santiago 1. Santiago capítulo 1. Estamos concluyendo, mis amados. Santiago 1. Bendito Jesús. Santiago 1, 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra, ¿el qué? Completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba, y bien puede ser la prueba, una situación con una persona, bastante tuvimos nosotros en nuestros inicios en la otra iglesia, que nos moldearon, que nos enseñaron, que nos dieron, que nos ayudaron a desarrollar esa paciencia que es necesaria. Y no es que lo hayamos alcanzado todo, como dice el apóstol Pablo, porque estamos siendo procesados también nosotros. ¿Sí? Todos nosotros. Pero yo quiero que usted entienda que lo que Dios utiliza para procesarlo a usted es a mí. Y lo que Dios usa para procesarme a mí es a usted. ¿Estamos aquí? Cuando yo lo asumo de esa manera, estoy viendo a Dios trabajando en medio de la prueba. ¿Estoy aquí? ¿Estamos aquí? Sí, estoy viendo a Dios trabajando en la prueba. Y cuando tengo una situación con una persona, no es la persona, es la prueba. Y es Dios trabajando en mí. Y eso se convierte en un antídoto para que yo no me llene de ira en mi corazón. Para que mi corazón se mantenga limpio, para que yo no me llene de una mente perversa, para que no comience a maquinar y con mis labios y mi mente comenzar a pecar. Porque al final, a la postre, es a usted y a mí que nos afecta. No es a nadie más. ¿Todo por qué? Por un corazón lleno de ira. Porque me airé. Por eso dice la Biblia, airado pero no pequéis. O sea, cuando la ira llegue, suelta eso rápido. ¿Por qué? Porque esa ira te va a llevar a materializar ahora sí que el pecado, lo que a Dios no le agrada. ¿Me están entendiendo? Primero, admite tu falta de control. Admítelo. Se te fue la mano. Permitiste que la situación te controlara a ti en lugar de tú controlar la situación. No supiste cómo manejarlo. Comenzaste a buscar, a señalar a otros en lugar de mirar en ti. En fin, admítelo. Segundo, ve a Dios en medio de esa situación. Caramba, pero Dios me ha puesto a Víctor al lado y este hombre tan necio, Dios mío. Wow, qué hombre. Y he hablado con él 20 veces y vuelve otra vez a lo mismo. Ustedes se ríen, pero es verdad. ¿Sí? Es que Dios está trabajando con Víctor y conmigo. ¿Por qué? Porque Dios está desarrollando el que mi paciencia. Sí, pero también está desarrollando en Víctor, en el caso, esto es un ejemplo, mi hermano, no es que pasa nada con Víctor. Dios está trabajando con Víctor en alguna circunstancia. Y Dios me está mostrando a mí, Víctor necesita ayuda. Pero es que tú te disparas muy rápido, tú no puedes ayudar a Víctor. Dios está trabajando conmigo. ¿Sí entiende? Y Dios trabaja conmigo, como trabaja con todos nosotros, de esa manera. Y tercero, la otra manera en la que nosotros podemos evitar la ira es dejando lugar para la ira de Dios. Es dejando lugar para la ira de Dios. Me hicieron, dijeron, me tiraron, me pusieron en las cuatro esquinas, pero la ira de Dios, esa no la para nadie. Mire cómo dice Romanos 12:9. Vamos a la Biblia. Romanos 12:9. Romanos 12:9. Romanos 12:9. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con el amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo en el Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Oiga todas las cosas que dice el apóstol Pablo. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Lo primero que hacemos, la lengua, la semana pasada.
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llora con los que lloran, con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, porque ahí es que viene el problema. Cuando queremos ser sabios en nuestra propia opinión. 3 cosas, y hay una cuarta cosa que la vamos a aprender el domingo. No se puede perder ese mensaje el domingo, porque hay una cuarta cosa que vamos a aprender. Cómo nosotros podemos controlar evitar la ira. Porque después que uno se aira no la controla. Ya está airado. Eso va a explotar. Evitar airarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Así que yo lo voy a dejar ahí por esta noche porque el tiempo ha avanzado. Pero no se pierda